Alrededor del año 533 a.C., el profeta Daniel vio en un sueño 4 bestias que simbolizaban 4 grandes reinos y que predecían la secuencia histórica desde sus días hasta nuestro tiempo. El león representaba al imperio babilónico. Este fue reemplazado por el imperio medo-persa, representado por un oso, y este a su vez fue conquistado por el imperio greco-macedónico, representado por un leopardo de 4 cabezas. Y así como esta bestia tenía 4 cabezas, así también el imperio fue dividido en 4 reinos helenistas o griegos. Después de varios conflictos y conquistas, entre ellos terminaron formando el reino antigonida de Macedonia, el reino seleucida de Siria, el reino ptolomeico de Egipto y el reino de Pérgamo. Pronto aparecería el reino representado por la bestia terrible de dientes de hierro y uñas de bronce. La República Romana había extendido su poder en la península itálica y comenzó a luchar con el imperio cartaginense por el control de Sicilia en el año 264 a.C. Esto lo llevó a una serie de guerras conocidas como las guerras púnicas. En la Segunda Guerra Púnica, Filipo V de Macedonia se alió a Aníbal de Cartago en contra de Roma, creando así la enemistad de Roma y Macedonia. Para el 200 a.C., Macedonia amenazaba al reino de Pérgamo y al de Rodas. Estos entonces pidieron ayuda a Roma. Los romanos derrotaron a Filipo en la batalla de Cinocéfalas en el 197 a.C., forzando a Filipo a entregar todas las conquistas fuera de Macedonia, y Roma declaró la libertad de los griegos. El rey seleucida Antíoco III el Grande, aprovechando la debilidad de Macedonia y los otros reinos griegos, comenzó a expandir su reino. Nuevamente, los griegos recurrieron a Roma por ayuda, comenzando así la guerra entre los seleucidas y los romanos. Y finalmente, en la batalla de Magnesia, los ejércitos romanos derrotaron a los de Antíoco III, y forzando a Antíoco a devolver los territorios conquistados, nuevamente Roma se retiró de Grecia. A la muerte de Filipo V le sucedió su hijo Perseo en el trono, y este comenzó a agredir a los estados griegos. Roma fue nuevamente en ayuda de sus aliados y declaró la guerra a Macedonia, y en el 168 a.C. las regiones romanas aplastaron a los macedónicos en la batalla de Pydna. Roma entonces puso fin a la dinastía antigónida, dividiendo el reino de Macedonia en 4 repúblicas vasallas. En el 149 a.C., un griego llamado Andrisco tomó el trono de Macedonia, clamando ser descendiente de los antigónidas y uniendo el reino nuevamente, pero Roma lo derrotó un año después. Entonces, los estados griegos que formaban la Liga Aquea absurdamente le declararon la guerra a Roma en el 146 a.C. La Liga Aquea fue también derrotada rápidamente y Roma decidió convertir a Macedonia en provincia romana, coincidentemente en el mismo año que Cartago, el antiguo enemigo romano, fue destruido, comenzando así a extenderse la bestia terrible en el territorio del antiguo imperio griego. Ningún ejército se podía oponer al poderío romano, tal cual estaba descrito en la profecía, como una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Atalo III de Pérgamo no tenía heredero al trono y dejó su reino en herencia a la República Romana, y en el 129 a.C. Roma convirtió a Pérgamo también en una provincia romana. En el 175 a.C., Antíoco IV Epífanes, hijo de Antíoco el Grande, comenzó a reinar en el imperio seleucida. Poco después derrotó a Egipto,
que estaba gobernada por un niño, y dejó allí un gobierno títere. Sin embargo, estos se rebelaron contra él, y Antíoco decidió hacer un segundo ataque a Egipto. Pero un embajador romano se interpuso en el camino y le dijo que si continuaba sería considerado como una declaración de guerra a los romanos. Atemorizado por la perspectiva de guerra con Roma, Antíoco IV se retiró de Egipto. Antíoco descargó entonces su ira contra los judíos, prohibiendo su religión y persiguiendo a los devotos judíos. Esto causó la revuelta de los macabeos en el 167 a.C. y después de muchos años de lucha, los judíos alcanzaron su autonomía para el 140 a.C. El reino de Ponto se había expandido por Asia Menor, actualmente Turquía, lo que causó también guerras con Roma. Como resultado de estas guerras, el general romano Pompeyo anexó territorio tras territorio en Asia Menor, hasta que finalmente anexó también al reino seleucida de Siria en el 63 a.C. Y también conquistó a Jerusalén, terminando así con la autonomía del reino judío y creando un estado vasallo de Roma que finalmente fue absorbido por el Imperio Romano. Mientras Pompeyo extendió el Imperio Romano hacia el este, Julio César conquistó las Galias. Pronto se incendió una guerra civil entre César y Pompeyo, quedando César victorioso y estableciéndose como dictador en Roma. César fue asesinado en el 44 a.C. y Octavio, quien era el heredero de César, eliminó a todos los adversarios. Quedaron enfrentados entonces por el control del poder Octavio y Marco Antonio, quien había sido la mano derecha de Julio César. Marco Antonio se alió militarmente y románticamente a Cleopatra, la reina de Egipto. En el 31 a.C., Octavio derrotó a Marco Antonio y a Cleopatra en la batalla de Accio, y un año después tomó Alejandría, Egipto, conquistando así el último de los reinos griegos. Octavio tomó el título de Augusto en el año 27 a.C., convirtiéndose en el primer emperador romano. Jesús nació durante el reinado de Octavio, o como también se le llamaba Augusto César, según lo relata el libro de Lucas, poco antes de la muerte de Herodes en el año 4 a.C. Después de la muerte de Augusto, le sucedió Tiberio en el trono, y fue durante el imperio de Tiberio que Jesús ejerció su ministerio. Según el Evangelio, fue en el año 15 del imperio de Tiberio César. Esto sería entre el año 27 y el año 29 después de Cristo, y 3 años y medio después Jesús fue crucificado. El libro de Daniel da también asombrosas predicciones de cuándo vendría el Mesías y de lo que haría Roma a la ciudad de Jerusalén. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Cerca de 40 años después de la muerte de Jesús, los judíos se rebelaron contra Roma y como resultado, la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por los ejércitos romanos en el año 70 después de Cristo. Le siguió a esta la rebelión de Bar Kokhba entre el año 132 y el año 136 después de Cristo, y después de aplastar la revuelta, el emperador Adriano trató de extirpar el judaísmo y prohibió a los judíos la entrada a Jerusalén. Después de la muerte de Cristo, el número de sus discípulos creció por todas partes en el imperio. La nueva religión no fue bien recibida por las autoridades romanas, pues los cristianos predicaban que los dioses tradicionales del imperio eran falsos. Los emperadores se consideraban como dioses también, y este nuevo grupo promovía solo la adoración a Dios. Los cristianos fueron entonces perseguidos en muchas ocasiones durante los próximos 2 siglos, hasta que el emperador Constantino el Grande firmó el Edicto de Milán en el 313, garantizando la tolerancia religiosa a los cristianos
y terminando con su persecución. Constantino mismo se convirtió al cristianismo y comenzó a favorecer a la iglesia cristiana, tendencia que fue seguida por sus sucesores, convirtiéndose el cristianismo en la religión oficial del imperio. Constantino también fundó la ciudad de Constantinopla, actualmente Estambul, Turquía, en el 330 después de Cristo, y trasladó la capital del imperio desde Roma a Constantinopla. En el 395, tras la muerte del emperador Teodosio el Grande, el imperio romano quedó dividido entre sus hijos Arcadio y Honorio. Arcadio reinó en el imperio oriental, con sede en Constantinopla, y Honorio en el imperio occidental, con sede en Rávena, Italia. Muchas tribus bárbaras habían entrado en el territorio del imperio, y el imperio occidental se había debilitado por esto y por las luchas internas. Roma, la antigua capital, fue saqueada en el 410 por los visigodos y en el 455 por los vándalos. Varios oficiales se proclamaron emperadores en Occidente, uno tras otro. En el 474, Julio Nepote fue nombrado emperador, pero el año siguiente, el general romano Flavio Orestes depuso a Julio Nepote. Orestes entonces colocó a su hijo Rómulo Augustulo en el trono del imperio. Orestes había sido apoyado por un ejército formado de una confederación de tribus bárbaras que estaban bajo el mando de Odoacro. Orestes les había prometido tierras en Italia, pero luego de llegar al poder no cumplió su promesa. Entonces Odoacro y sus hombres derrocaron a Orestes y depusieron a Rómulo Augustulo, terminando así el imperio romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Odoacro mismo se proclamó rey en Italia. Asimismo, en el año 476, 10 reinos se habían levantado sobre las ruinas del Imperio Romano. En esta serie vamos a identificar a cada uno de estos cuernos o reinos y su historia.